Y en esta noche vamos a explorar de una manera muy introductoria lo que es el Sabbat, o el llamado día de reposo. ¿Listo? Entonces ahí pueden colocar, los que están escribiendo, un subtítulo, Sabbat, que es lo que vamos a explorar en esta noche. Sabbat significa reposo, intermedio, pausa, cesar, desistir del esfuerzo. Los que vienen de otras épocas de pronto recordarán cuando hacían intermedio en el cine y tenían la oportunidad de salir a comprar y demás. Hoy en día podríamos decir que es el medio tiempo del partido, cuando, ¿cierto? Están viendo el partido y se marca, pita el árbitro el medio tiempo y está esa pausa, ¿sí? Eso es lo que significa la palabra Sabbat. Y es algo muy interesante porque hay 8 fiestas, hay 8 tiempos designados por Dios, pero este es el único que está en los 10 mandamientos. O sea, este es el único que Dios da en Éxodo 2, es el único que Dios da en Levítico 23, y es el único que hace parte de ¿qué? De los 10 mandamientos. Es el 4º mandamiento. Ahora, aquí surge una pregunta. ¿Cómo se debe celebrar el Sabbat? ¿Cómo se debe celebrar esta fiesta? ¿Cómo se debe celebrar este tiempo designado por Él? ¿De qué nos habla este tiempo designado por Él? En Éxodo 28, cuando está ahí nombrando los 10 mandamientos, en Éxodo 20 los pueden leer, dice, acuérdate del Sabbat para santificarlo. Ahora, esa palabra, acuérdate, es sacar, en el hebreo, significa hacer memoria, recordar, marcar, mencionar. Acuérdate de qué? Del Sabbat para santificarlo. Y en Deuteronomio 5:12, que en Deuteronomio 5 también van a encontrar la lista de los 10 mandamientos, dice, guardarás el día de reposo para santificarlo, como el Señor tu Dios lo ha mandado. Esa palabra guardarás es chamar, guardar, cercar, montar guardia, observar, proteger, prestar atención a. Es una acción. O sea, ¿cómo se debe celebrar el Sabbat? Recordándolo y guardándolo. Sí, o sea, hay una parte de recordar, hacer memoria de lo que ha pasado, lo que pasó, y al mismo tiempo hay una acción, ¿sí? De guardarlo, de apartarlo. Pero la primera pregunta que debemos hacernos es exactamente qué recordamos. Y resulta que el pasaje ahí continúa y nos da el contexto. Deuteronomio 5:15 dice, después de que dice, recuerden, dice, porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. Entonces, ¿qué recordamos primero que todo? Que el Señor es el origen de todas las cosas, que Él es el origen de todo el universo, que Él es el que sostiene el universo por la palabra de su poder, como nos dice en Hebreos, que Él es el origen, el principio de todo. Recordamos Juan 1:1, que nos dice que en el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios, por Él todas las cosas fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho, ¿cierto? Sería. ¿Sí? Recordamos ese principio de que Él está ahí desde el inicio. Pero además, en Éxodo 20:11 nos dice, guardaremos el día de reposo porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Y reposó en el 7º día. Por lo tanto, el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. Y en Hebreos 4 nos dice, por consiguiente, en Hebreos 4, del 9 al 10, por consiguiente todavía queda un reposo especial para el pueblo de Dios, porque el que entra en el reposo de Dios descansa también de sus obras. Estoy devolviendo un poco para terminar de leer. ¿Alguien me busca Deuteronomio 5, por favor? 5:12. ¿Lo tienes? ¿Me lo pasas? Hay que decir, espérate que está cargando mi Biblia.
Listo. Es que les dije la cita bien, pero les leí el pasaje que no era. Deuteronomio 5:15 dice: recordarás que fuiste esclavo en tierra de Egipto y que el Señor tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido. ¿Cómo se me ve el celular? Con brazo extendido, por lo cual el Señor tu Dios te manda a guardar el día de Sabat. Entonces, ¿qué recordamos? Que el Señor es el principio de todas las cosas, lo que nos dice Éxodo, pero también recordamos que éramos esclavos en tierra de Egipto. Ahora, ¿cuántos se acuerdan de eso? O sea, esta palabra está en qué contexto, ¿a quién le escribieron esto? ¿Cierto? Al pueblo de Israel después de que fue liberado de Egipto de pasar por esclavitud. Pero nosotros recordamos un principio que está en Juan 5:39. ¿Te vuelvo tu celular, tu Biblia? Que dice: ustedes escudriñan las escrituras porque ustedes creen que en ellas tienen vida eterna y resulta que ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Y está hablando quién? Jesús. ¿Qué está diciendo Jesús? Todo lo que hay en la escritura apunta a una realidad mayor, una realidad espiritual que se cumple en mí, ¿sí? O sea que en este día lo que nosotros recordamos es que Dios es el origen del universo y que Jesús nos ha librado de la esclavitud del pecado. ¿Qué es lo que nos dice Romanos? ¿Qué es lo que nos dicen los evangelios? Jesús, ¿por qué murió? Por nuestros pecados, para librarnos de nuestros pecados, para librarnos del que tenía el imperio de la muerte, esto es de Satanás, ¿cierto? Por medio del cual tenía sometidos en temor a los hijos de Dios. Jesús viene y nos libera ¿de qué? De los pecados, de esa esclavitud, de ser esclavos del pecado, para que podamos ahora ser esclavos de la justicia. Y ahí es donde entra el pasaje de Hebreos 4, que nos habla de cómo Jesús es el verdadero Sabat, el verdadero reposo, ¿sí? Todo eso son realidades que apuntan a Jesús. Pero entonces surge una pregunta: ¿cómo y cuándo se debe guardar el Sabat? ¿Cuándo se debe guardar el Sabat? ¿El sábado? ¿El séptimo día? Pues resulta que depende. Depende de qué Sabat estamos hablando. Resulta que en la escritura hay 3 Sabats, ¿sí? Muy interesantes. Está el primero que todos respondimos y el que tenemos todos en memoria. El primer Sabat es el séptimo día de la semana. ¿Listo? ¿Cuándo comienza la semana? El domingo, ¿cierto? Nuestro calendario actual, nosotros tenemos el fin de semana, ¿cierto? Entonces en nuestros calendarios pareciera que la semana comenzara el lunes, pero realmente, de acuerdo al conteo bíblico, la semana comienza es el domingo es el primer día, y el séptimo, ¿cuándo cae? Sábado, muy bien. Este primer Sabat, que es el que se guarda, ¿cierto? El séptimo día de la semana, es el que hace parte de los 10 mandamientos, y es muy explícito. En Éxodo 31 del 14 al 15, dice: durante 6 días se trabajará, pero el séptimo día será día de completo reposo, santo al Señor. Sí, es un día de hacer un alto en el camino. Ahora, algo muy interesante. Dios les coloca esto como un mandamiento, les exige parar, les exige descansar. Les dice: no van a hacer obra alguna de creativa en ese día, ¿sí? No van a crear algo en ese día, no van a trabajar con sus manos en crear algo, es lo que se refiere ahí. Pero algo muy interesante de este día, y que es muy especial para Dios, es que hace parte de los 10 mandamientos. Lo repite cuando da la lista de las fiestas, lo repite por toda la escritura. Dice que Jesús es el reposo, pero fuera de eso, es tan serio este día que quebrantarlo podía ocasionar la muerte, puede ocasionar su eliminación. En Éxodo, el capítulo que le sigue, que es el 15, 31:15, dice: durante 6 días se trabajará, pero el día de reposo será el día séptimo, será día de completo reposo, santo al Señor. Cualquiera que haga obra alguna el día de reposo morirá irremisiblemente. ¿Qué es irremisiblemente? Que así diga: no lo vuelvo a hacer, ¿cierto? Morirá. ¿Por qué? Recuerden que todo esto apunta a realidades
espirituales. Nos habla de algo que va más allá. Todo esto apunta a Jesús, ¿sí? Que es nuestro verdadero reposo. Ahora, guardar el sábado es un acto de fe en el que reconozco la sabiduría de Dios. ¿Por qué? Porque es parar de mis actividades un día. Pero es que hay negocios, hay cosas que hacer, es que usted no entiende. Sí, o sea, es decir, Dios es tan sabio que yo necesito descansar, y el sábado es un acto revolucionario, porque todos debían descansar. O sea, el mandamiento dice, ustedes van a descansar y no van a dejar a sus obreros trabajando. Sus obreros, los hijos, o sea, hasta los animales, todos van a descansar ese día, todos van a hacer un cese de actividades. Y esto en épocas ancestrales era revolucionario, porque tú tenías un esclavo y tú le sacabas literalmente el jugo hasta la muerte. ¿Sí? Cuando ya no daba más, lo vendías o esperabas a que muriera o lo botabas. Y aquí está diciendo el Señor, todos deben descansar, incluso los que tú consideras que no se lo merecen. Todos deben guardar el Sabbat. Todos deben guardar este reposo. ¿Por qué? Porque todos deben recordar quién yo soy. Por eso es que se guarda. O sea, el Sabbat, recuerden que el Sabbat no se guarda como, bueno, no voy a hacer nada este día. No, el Sabbat se guarda con un propósito. ¿Cuál es el propósito? Recordar, ¿cierto? Y guardar. Recordar y observar. Recordar lo que Él ha hecho, lo que Él es. Es una proclamación para nuestros hijos. Porque al hacer ese alto en nuestras vidas, nuestros hijos van a preguntar, bueno, ¿y por qué no hacemos tal cosa? Porque es que estamos recordando quién es Él. Sí, o sea, el Señor instauró esto para que asegurarse de que cada semana, por lo menos una vez a la semana, en las casas de sus hijos, se predicara el Evangelio de las buenas nuevas, de que Jesús nos libertó de la esclavitud de los pecados. Es muy, muy hermoso. Y es revolucionario. En esa época no existía algo así como un día de descanso, como el fin de semana. Nosotros, como estamos acostumbrados al fin de semana, no entendemos este concepto. Pero resulta que hay muchos que no les gusta parar. Hay muchos que los negocios siguen con el celular, siguen conectados, siguen respondiendo correos en la noche, siguen respondiendo correos durante todo el fin de semana, siguen pendientes del teléfono, siguen y no paran. Y resulta que nuestros cuerpos dan hasta cierto punto. Y Dios establece esto para guardarnos de nosotros mismos, para recordarnos que no somos máquinas y que dependemos de Él. ¿Por qué es un acto de fe? Porque cuando tú guardas el Sabbat, estás diciendo, Señor, tú vas a ser tan productivos mis otros días que yo voy a poder guardar este día confiado. ¿Sí? Por eso digo que es un acto de fe. Y al principio es muy sencillo, porque hay gente que dice, pero es que yo no puedo parar, o sea, yo no puedo parar mi negocio, yo no puedo parar lo que estoy haciendo. ¿Y saben qué estamos diciendo cuando decimos eso? Que lo que nosotros hacemos es más importante que el trabajo de Dios. Porque Dios sí pudo parar. ¿Quién tiene aquí un trabajo más importante que el trabajo de Dios? Y Él pudo parar y dar ejemplos. ¿Sí me van a entender? Es hermoso. Esto nos da a reconocer su sabiduría, pero también nos habla del señorío de Jesús. Al guardar el Sabbat reconozco el señorío de Jesús. ¿Por qué? Porque reconozco que Él es el que me da la provisión, pero también estoy haciendo un acto de obediencia a Él. Reconozco que Él es el que nos ha librado. Reconocemos que Jesús nos libró de la esclavitud y nos ha llevado a reposar en Él mismo. Y reconocemos la libertad gloriosa que Él nos da. Porque de alguna manera durante la semana estamos esclavos. Esclavos de clientes, esclavos de proveedores, esclavos de llamadas, de tiempos de entrega, de proyectos que hay que sacar adelante, de materiales que no han llegado, ¿cierto? De aquella persona que se fue. Estamos esclavos de un ritmo, ¿cierto? Que nos oprime, como si estuviéramos de alguna manera en Egipto. Y el Señor dice, voy a ponerles un intermedio, ¿cierto? Un día ahí para que ustedes se obliguen a ser libres. Porque en ese día eres libre
libre de responder esos correos, libre de, ¿sí?, estar haciendo y haciendo y haciendo cosas, y puedes concentrarte en recordar y en observar. En el Sabbat Dios nos llama a hacer un alto en el camino, un cese de actividades y ser libre de esas preocupaciones. Y es hermoso, es precioso lo que Él hace. ¿Pero por qué lo hace? Para que nuestro cuerpo, alma y espíritu reciba descanso, para que se cumpla el Salmo 23, para que Él nos pueda llevar a esas aguas de reposo. ¿Cuántos de ustedes nos han dado cuenta que cuanto más cansados están, menos comunión tienen con Dios? O sea, si uno está cansado, si su cuerpo está cansado, te cuesta un poco más conectarte con el Señor. Entonces, guardar el sábado también es un acto espiritual, porque tu cuerpo entra en reposo, tu ser entra en reposo, tu alma se calma de lo que hay que hacer, las entregas, pero es que el proyecto, pero no, haz un alto. Sí, puedes concentrarte en lo que Dios quiere, puedes ver las cosas de diferente manera. ¿A ustedes no les ha pasado que tienen un problema que no pueden resolver y cuando por fin dicen, está bien, mañana veo qué hago, y duermen, se levantan con la respuesta, se levantan, ya ven las cosas de una manera diferente? El Señor nos conoce, o sea, Él sabe lo que necesitamos, y por eso es parte de reconocer su sabiduría y su señorío. Y guardar el Sabbat, reconozco la provisión de Dios. ¿Por qué? Por lo que ya dije, de que Él es el que se va a encargar de mis proyectos, de mis trabajos. Ahora nosotros, el Señor nos ha dado la capacidad de ser eficientes en lo que hacemos. Yo me movía cuando estaba trabajando de consultor y yo llegaba directo a trabajar y trabajaba mis horas y a la hora exacta salía porque tenía que llegar con mi familia y demás, y no me faltaba el tiempo porque era eficiente en lo que hacía. Pero sí veía muchas veces esos compañeros que llegaban tarde, o los que llegaban temprano llegaban era a charlar y tomar tinto y demás, y luego se quedaban hasta la noche y luego les tocaba ir el fin de semana a trabajar, y no era porque hubiera mucho trabajo, es porque no hacían simplemente lo que se les pedía hacer. Entonces eso es como nota ya al pie de página. Pero cuando yo hago lo que debo hacer en el tiempo que es, porque hay un tiempo para todo, las cosas surgen. Y a no ser que seamos médicos o cirujanos, realmente en nuestros trabajos no hay cuestiones de vida o muerte. Tenemos es que ser eficientes, aprender a manejar el tiempo y que el tiempo no nos maneja a nosotros. Entonces yo reconozco que la provisión viene ¿de quién? De Dios. Él es el que multiplica nuestras fuerzas para que nuestro trabajo sea productivo. Y en Marcos 2, 27 al 28, Jesús dice: el sábado fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del sábado. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del sábado. O sea, Dios creó esta fiesta, este día, ¿para quién? Para nosotros. Es tremendo. Y es el primero en darnos ejemplo. ¿Sí? Por eso desde Génesis está. ¿Y Él lo crea es para quién? Para nosotros, o sea, no es una carga, es decir, oye, todos necesitamos un alto en el camino, un tiempo para reflexionar, para recordar quién es Él, cuán grande eres Dios. Y eso es lo que estamos haciendo, cuando apartamos estos tiempos para venir a un servicio, a alabar, a conversar con nuestros hermanos, ¿cierto? A escuchar una palabra, estamos haciendo un alto en el camino. Y eso es parte de guardar ese día. ¿Listo? Esto que muestra que para Dios somos importantes. O sea, Él creó este día para nosotros y nos demuestra que no somos desechables. O sea, en el sentido de que Dios no nos quiere quemar. ¿Sí? O sea, Dios no quiere quemarte, ni siquiera en el ministerio, que a veces se van a otro extremo. Hay pastores que no descansan, y luego tienen problemas de salud, y es porque dicen, es que no puedo descansar, porque ¿sí? O sea, el diablo no descansa. Tu referente no puede ser Satanás, tu referente tiene que ser Dios, y mi Dios descansó un día. Amén. Esto es algo que quiero que tengamos muy claro. Sí, hay personas que dicen así, el diablo no descansa, ¿yo cómo voy a descansar? Mi referente no es Satanás, lo siento, mis ojos están llamados a estar puestos en Jesús, el Señor del sábado. Y el Señor descansó de la creación. Mi trabajo sinceramente no es más importante que ese. Sí, puede esperar un día.
Amén. Ahora, ¿por qué algunos de ustedes, no todos, han escuchado esto? ¿Han escuchado que el domingo es el sábado cristiano? A nivel histórico, muchos dicen, bueno, los cristianos guardan el sábado, es el domingo. ¿Sí? Y resulta que pues eso no fue así todo el tiempo. Desde el primer siglo de la iglesia guardaba, era el sábado. Fue después que vino una persecución sobre los judíos. Todo eso está en una serie que se llama Cronos, más allá del tiempo, la pueden buscar gratis en la página web. Fue luego que se levantó una persecución contra los judíos y los cristianos griegos dijeron, uy, nos está yendo como mal por guardar, por tener esas cosas tan parecidas a los judíos. Entonces más bien apartémonos de ellos y empezaron a cambiar el calendario bíblico. Y entonces cambiaron el día sábado por el domingo y dijeron, bueno, de ahora en adelante en el concilio de la Odisea dijeron, vamos a celebrar el domingo tal cual como se guardaba el sábado. Más información en la página, hay todo un tema y pues no lo puedo decir, no lo puedo hablar ahora. Entonces cuando escuchen eso del sábado cristiano, ¿sí? Eso es absurdo, porque es la iglesia diciendo, nosotros tenemos más autoridad que Dios y podemos cambiar los tiempos designados por Dios. ¿Quién designó los tiempos? ¿Quién los puede cambiar? Punto final. Entonces, componentes del día de reposo, descanso para la tierra, porque no se puede labrar ni hacer la obra en ese día. Descanso para los animales, porque el mandamiento dice, hasta los animales los deben dejar descansar. Ahora, en nuestro contexto, ¿qué sería? Las máquinas de pronto. Y descanso para los hombres. Es hermoso. Estas son las tres componentes de este día de reposo. Ahora, todo esto se ve reflejado de nuevo en Jesús. Jesús es nuestro verdadero reposo. Él es el descanso de nuestro ser. Y es muy hermoso este día, porque este día nos habla de cómo somos iguales en Jesús. O sea, ese día, que era un día por mandato, que debía guardarse, todos debían descansar. La tierra, los animales, el dueño de la finca, los empleados, los proveedores, o sea, todos debían ¿qué? Descansar. El que tenía para irse, ¿cierto?, a Santa Marta y el que no tenía, el que tenía para irse a Melgar y el que no tenía, igual todos debían que hacer ese día, descansar. ¿Sí? O sea, ese es un día que nos habla de esa equidad que solo Dios da a su manera. Todos debían descansar de sus obras. Y nosotros cristianamente reconocemos que descansamos de nuestras obras. ¿Cuáles son nuestras obras? El querer agradar a Dios por nuestros medios. ¿Cuáles son nuestras obras? El querer portarnos bien para así sentirnos más cerca de Dios. Nosotros como cristianos estamos llamados a descansar en ¿quién? En Jesús y en lo que Él ya hizo. Sí, Él ya hizo todo. Y por eso yo ahora puedo descansar ¿en quién? En Jesús. ¿Sí? Jesús es el que nos lleva al Padre. O sea, cuando reposamos estamos en mejor disposición para tener comunión con Dios. Y reconocemos la obra que Jesús ha hecho. Ahora, un dato curioso. Los griegos cuando conocieron a los judíos, les decían que eran perezosos por descansar un día. Sí, en los registros históricos está, los que decían, esa gente es perezosa, no le gusta trabajar. Porque es que eso del día de reposo es revolucionario. Y hoy más que nunca, con toda la tecnología y demás que tenemos hoy en día, y cómo nos absorben nuestros trabajos y demás, hoy más que nunca necesitamos este mensaje revolucionario de hacer un alto en nuestro camino, de hacer un alto en nuestras vidas, porque muchos están haciendo mucho, pero no están llegando a ningún lado, están dejando de lado sus familias, ¿cierto?, aquellos que los aman y demás, por estar tan dependientes de su trabajo. Necesitamos un alto.